Chau, chau. Bueno, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Pueden activar sus micrófonos, alguno para contestar, no me molesta. Vamos a... ¿Todo bien, Sol? Sí, todo bien, Doc. Bueno, me alegro. Yo soy la doctora Súa Rodríguez. Hace varios años formo parte de la cátedra. Capaz que algunos los he tenido en fisio, porque también he sido JTP de fisio y algunos los he visto ahí. Vamos ahí alguna puso un corazoncito, bueno, corazoncito. Vamos a hablar un poco de neumonías hoy. Perdón por la iluminación, pero es la iluminación de mi casa, chicos. Esto es así. Así que no pretendamos mucho más. Vamos a hablar un poco de neumonías y vamos a hablar un poco de generalidades de respiratorio. Cosas que ustedes ya, quinto año, deberíamos estar más que tranquilos con eso. Pero a la hora de hablar de ciertos temas que parecen sumamente reiterativos para todos, suelen aparecer confusiones, sobre todo a la hora de los diagnósticos diferenciales, que es lo donde uno siempre titubea con qué hacer diagnósticos diferenciales, cuáles son los métodos complementarios un poco más específicos para este tipo de procesos y todo lo que es tratamientos. Así que vamos a alargar con esto, a ver cómo nos va con la presentación. ¿Lo ven ahí ustedes? ¿Alguno que me conteste sí? Porque como yo presento no veo. Sí, se ve, Doc. Listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar hablando de NAC, como para que hagamos, ustedes puedan hacerse un cuadrito. Tenemos 3 tipos de neumonías en las que ustedes van a ver muy comúnmente. Hay un montón, pero las que más, con mayor frecuencia van a ver son estas 3. Una es la neumonía aguda y adquirida de la comunidad, ¿sí? Que las vamos a dividir en típicas y atípicas. Otra es la neumonía intrahospitalaria o intranosocomial o nosocomial. Y otra es la neumonía asociada a broncoaspiración. ¿Por qué la neumonía asociada a broncoaspiración no la pongo ninguno de las otras dos? Porque se puede dar tanto en el lugar donde reside el paciente, ¿sí? Como en una institución, ¿sí? Y muchas veces vamos a tener cierta evolución, digamos, distinta respecto de la clínica por la agudeza de presentación de los síntomas y por lo general viene asociadas a otro tipo de procesos relacionados con algo alimenticio o muchas veces con algún tipo de paciente crónico, algún anciano, algún paciente postrado que por distintas causas está con una alteración en su aparato deglutorio. ¿Estamos? Sí, como para que ustedes vayan haciéndose una pantallita ahí. Disculpe, Doc. Sí. Le estaba preguntando si había cambiado de diapo. Hay cambio. Ahí, ¿la ven? ¿La Sí, ven a sí, la que sí, ahí sigue? sí. Bien. Sí. La neumonía adquirida de la comunidad, bueno, es una infección aguda del parénquima, se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja, asociado por lo general a un infiltrado nuevo en una radiografía de tórax y se da por lo general en pacientes no hospitalizados durante los 14 días previos, obviamente 14 días previos a un paciente si lo vamos a hospitalizar. Acá vamos a diferenciar 2 cosas, que ya no sé si lo vieron, pero todo lo que son las infecciones respiratorias altas. Recuerden que el aparato respiratorio está dividido en toda la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. La alta es todo lo que corresponde al tubo, ¿sí? Que empieza en la nariz y termina a nivel de los bronquios, ¿sí? Y la respiratoria baja que empieza con los bronquiolos terminales y todo lo que es el parénquima pulmonar que vendría a corresponder a los alvéolos, propiamente dicho, y todo lo que es el espacio intersticial, ¿sí? Porque como ya deben saber, no solamente tenemos neumonías adquiridas de la comunidad de tipo alveolares, o sea, con ocupación alveolar, sino aquellas también con ocupación intersticial, que también son muy comúnmente de ver, y más en esta época, chicos, ¿sí? Bien. A diferencia de las neumonías intrahospitalarias o nosocomiales, que
son obviamente cuadros compatibles con signos de neumonía, adquirida por lo menos 48 horas después de una internación o en los 7 días siguientes al alta. ¿Se entiende? ¿Sí? De un paciente que estuvo hospitalizado al menos 3 días. 72 horas de hospitalización adquirida posteriormente en los 7 días posteriores al alta. Esto no lo vamos a hablar porque no tiene ningún sentido en este momento. Esto habla, son las guías de donde se sacaron todo este tipo de información. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. Dentro de las causas epidemiológicas de las neumonías adquiridas en la comunidad, corresponde a la sexta causa de muerte en general. Se habla que está dentro de la quinta y la sexta, y la quinta causa de muerte en mayores de 60 años. De 10 a 15 cada 1000 por año se dan, con mayor incidencia en el invierno. Un 80% de los pacientes se atienden de forma ambulatoria. La mayor información proviene de pacientes internados y tiene una mortalidad global del 4%, menor del 1% en los ambulatorios, hasta un 18%, 20% en los pacientes ancianos no geriatrizados, más del 30% en los geriatrizados y hasta un 40% en los pacientes en UTI. Obviamente hay factores que predisponen a este tipo de enfermedades. Acá nos vamos a detener un poquito, chicos, porque esto después lo van a ver relacionado con el tipo de riesgo. Recuerden siempre que los pacientes, hay dos cosas que es importante que ustedes sepan distinguir bien hoy. Lo que es un paciente inmunocomprometido de lo que es un paciente inmunodeprimido, ¿sí? Son dos situaciones distintas. No solamente por el riesgo que tiene cada paciente, que obviamente un inmunodeprimido es mucho más riesgoso que un inmunocomprometido, sino por el tipo de gérmenes que van a tener esos pacientes. ¿Cuáles son los gérmenes que van a buscar y cuáles son los gérmenes que tienen que pensar? No es lo mismo un paciente renal crónico que se dializa, que hace hemodiálisis 2 o 3 veces por semana, que tiene un factor, digamos, ahí una comorbilidad importantísima, que justamente es el hecho de dializarse. Obviamente estoy hablando de hemodiálisis, no diálisis peritoneal. A diferencia de un paciente VIH, por ejemplo, o a diferencia de un paciente oncológico en quimio o radioterapia. O sea, hay diferentes gérmenes involucrados en este tipo de procesos. Y eso ustedes ya tienen que empezar a pensarlo, porque a la hora de ver los laboratorios, a la hora de evaluar un estudio complementario y a la hora de evaluar los signos y síntomas que presenta ese paciente, inmediatamente ustedes van a tener que saber que en el 99% de este tipo de pacientes son pacientes que vas a terminar hospitalizando. ¿Sí? Son muy pocos los pacientes inmunocomprometidos que vos vas a poder mandar a la casa. ¿Sí? Uno de los signos vitales que ya esté alterado o uno de los signos vitales que a vos te llame la atención, y muchas veces en este tipo de pacientes es mejor hacer un poquitito de más que un poquitito de menos. No mandarlo a la casa con un montón de antibióticos, con radiografía, tomografía. El paciente pasa entre 3 a 5 días haciéndose estudios y cuando llegaste a un diagnóstico definitivo la cosa se complicó un montón. Dos cosas me parecen importantes de ahí. Uno, tener la capacidad de poder discernir cuál es el paciente que necesita hospitalización del que no, primer puntazo. Y segundo, tener la habilidad de poder comunicar a ese paciente cuáles son los signos de alarma para que puedan, en todo caso, volver y reconsultar ante la aparición de tal y cual síntoma o te evalúan 48 horas. Entonces, siempre tengan en cuenta que este tipo de pacientes son pacientes que por lo general van a tener que hospitalizar. Factores que predisponen a este tipo de enfermedades: los pacientes con riesgo cardiovascular, por supuesto, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con cardiopatía isquémica, los pacientes
No tanto así el hipertenso y demás, pero sí los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular crónica que puede evolucionar de forma aguda. ¿Por qué el insuficiente cardíaco? Porque una neumonía, por el aumento en la demanda de oxígeno, por supuesto, descompensa ese corazón que hasta el momento venía compensado. Entonces, ese es el punto. Los renales crónicos, los pacientes diabéticos, el paciente EPOC, obviamente, ¿sí? Recordemos que el diabético, altísima probabilidad de hacer este tipo de procesos durante esta época del año, por eso la importancia de la vacunación y demás. El paciente EPOC generalmente se reagudiza con este tipo de procesos y después está la desnutrición, el alcoholismo, las neoplasias, la fibrosis quística, entre otras enfermedades. Obviamente que hay diferentes formas de transmisión. Uno es por aspiración propia de la flora orofaringia, la inhalación de aerosoles, la diseminación hematógena, que es el que hablábamos, por ejemplo, del paciente que se hace hemodiálisis, y la inoculación directa, que es la menos frecuente. Bueno, esto es para que veamos un poquitito lo que vendría a ser la vía aérea superior y la vía aérea baja. La clínica. Dentro de la clínica, acá pueden ir agregando si les parece, si a ustedes han visto algún caso, lo que sea, podemos ir agregando, porque también a mí me parece muy importante discernir lo siguiente. Primer punto, recordemos que los dos extremos de la vida, tanto en el niño como en el adulto mayor, teniendo en cuenta que paciente adulto mayor es aquel considerado mayor de 65 años, no necesariamente y no todos los pacientes adultos mayores, por la esperanza de vida que tenemos hoy, llegan, perdón la expresión, pero hechos pelota, ¿no? Para nada. Hay muchos pacientes adultos mayores de 65 años que están espléndidos, ¿sí? O sea, tipos que se han cuidado mucho durante toda su vida, que tienen una buena calidad de vida, que tienen un buen nivel socioeconómico, que es sumamente importante, que hacen sus controles médicos de forma periódica, que toman su medicación de forma habitual, que tienen la precaución de consultar ante determinados síntomas como para no llegar a una enfermedad mayor y demás. Ese es un tipo de paciente. Tenemos otro tipo de pacientes donde la comorbilidad aumenta porque justamente todas estas condiciones epidemiológicas no se dan. Entonces, los dos extremos de la vida, tanto el niño como el adulto, quedan fuera de esta línea normal. ¿Por qué? Un paciente adulto mayor, chico, puede presentarse hasta con deterioro del estado de la conciencia. Un paciente adulto mayor puede presentarse con una neumonía hasta con hiporexia, con astenia, con adinamia, con mialgias. O sea, no solamente tenemos que buscar neumonía en los adultos mayores y en los niños, que es muy común que vengan con vómito, que vengan hiporéxicos, que vengan subfebriles, que los mamás lo noten raro, lloroso, quejumbroso. ¡Pac! Le haces una placa y te encontrás con el blog, ¿sí? Se los advierto porque es súper común encontrar un paciente, niño o adulto mayor que se presenta de una forma rara, buscarle una infección porque probablemente en algún lado la tenga. Entonces, como medida, digamos, como una pesquisa, búsquenla. Dentro del otro grupo etario que queda en el medio, ¿sí? La presentación clínica más frecuente es la que vamos a decir ahora. Tos. La gran mayoría de las veces hay que discernir también qué tipo de tos, es una tos seca o es una tos húmeda, ¿sí? Una tos con flema, son distintos patrones de tos. La disnea, por supuesto, también saber bien qué tipo de clasificación de disnea y la forma de presentación de la disnea. Recordemos que la disnea puede presentarse también en un montón de patologías cardiovasculares, sobre todo que ya vieron cardio. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Un edema agudo de pulmón se presenta con disnea. Y la disnea, a diferencia de una disnea de una NAC, es una disnea en el edema agudo de pulmón de presentación súbita y con una clase funcional 3-4 al cabo de minutos. En cambio, en un paciente con neumonía aguda de la comunidad, la disnea puede
aparecer de forma paulatina y progresiva al cabo de 1 o 2 días, 3 días, de acuerdo a la comorbilidad y el estado clínico de ese paciente. No es lo mismo en un EPOC que en un EPOC, por supuesto. El esputo productivo que no se presenta con tanta frecuencia, 66% es lo que dice ahí, pero para mí es un poco menos. El dolor pleurítico, eso aparece en un 50% de los casos. ¿Alguien se anima a decir qué características tiene el dolor pleurítico? ¿Me escuchan, chicos? Puntada de costado. Bien, puntada de costado, ¿qué más? ¿En qué momento se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿A qué le llaman dolor pleurítico? ¿Porque el pulmón duele? No, ¿Per se? tiene No. que estar comprometida la pleura, es un dolor bien Exactamente, delimitado. o sea, el pulmón no duele, chicos. O sea, el parénquima pulmonar no duele. Lo que duele es la irritación nerviosa que se le produce a la pleura, ¿sí? Recordemos, pleura visceral, pleura parietal, ¿sí? Son 2 hojas que deslizan una sobre otra para favorecer el movimiento del parénquima pulmonar y la retracción o la expansión de la caja torácica, generando una presión negativa para el ingreso del aire. Esa es la fisiología básica, ¿sí? Esa pleura que desliza una sobre otra, en realidad corresponde a un espacio totalmente virtual. Ese espacio se transforma en un espacio real cuando algo ocupa ese lugar, que es el famoso derrame pleural. Pero cualquier situación de contigüidad que esté pegada acá a la pleura visceral irrita la pleura y genera ese dolor en puntada de costado. ¿Por qué generalmente en puntada de costado y en la región lateral o en las líneas axilares? Porque es ahí la forma de presentación más común de la neumonía. Recuerden que la base del pulmón es el que más vascularización tiene, por tanto, por contigüidad o por llegada hematógena, los gérmenes van a poblar mucho más la base que un ápice. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. Todas las manifestaciones no respiratorias, que son las que acabamos de decir, las manifestaciones no respiratorias, deterioro del estado de la conciencia, vómito, dolor abdominal, dolor epigástrico, dolor en la región dorsal, dolor a nivel de las regiones de las líneas axilares, se puede presentar también con astenia, con adinamia, con hiporexia, con llanto fácil, con desorientación. Muchos pacientes viejitos geriatrizados que hasta que hacen síntomas, primero los ve que andan perdidos, investiguen si no hay algo infeccioso. Aquellas que son escasamente sintomáticas también pueden presentarse con este tipo de síntomas, y los infiltrados pulmonares ya a nivel radiológico, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de la radiografía de tórax, como para que nos vayamos familiarizando con algunas cosas de radiología. Nos sirve para establecer diagnóstico y para ver la presencia de complicaciones como derrame pleural, enfermedad multilobar, absceso, síndrome de estrés respiratorio del adulto, etc. Eso ya lo vamos a ver más atrás, después. Una vez que nosotros tenemos la presentación clínica del paciente y podemos hacer, digamos, rápidamente y de forma mental un diagnóstico presuntivo a medida que vamos escuchando al paciente y vamos haciendo el examen físico, con la recopilación de los síntomas y los signos armamos un cuadro sindrómico. Dentro de ese cuadro sindrómico vamos a poder nosotros distinguir si llego a diagnosticar la neumonía, si esta neumonía tiene una presentación típica o atípica. No solamente por la presentación clínica, sino por los gérmenes involucrados y sobre todo por el tratamiento, porque el tratamiento es totalmente distinto y esto ustedes ya también lo deben tener bastante claro.
Antes de esto, una cosa importante que yo siempre le digo a mis alumnos en el práctico. Chicos, cuando ustedes van a evaluar un paciente, no se olviden que una de las primeras cosas que nosotros hacemos es evaluar sus signos vitales. Nosotros hacemos una evaluación del paciente, hasta les digo más, desde que lo vemos sentado en la sala de espera y vos llegaste o abriste la puerta y lo viste. No es lo mismo un paciente sentado mirando su teléfono tranquilo, que lo escuchás toser o carraspear, a un paciente que lo ves tirado en la silla con alguien teniéndolo, o sea, son dos pacientes totalmente distintos. Son dos pacientes que a la presentación clínica ya vos te tiene que hacer prender la luz, la forma en la que ingresa al consultorio, si lo ves sentado en la sala de espera agitado, si viene alguien y te dice, mire doctora, no lo veo bien a este señor, puede atenderlo rápido. O sea, sepamos discernir qué tipo de pacientes vamos a ver, el tiempo que nos vamos a demorar en hacer un diagnóstico y la conducta que vamos a tener con ese paciente. ¿Es un paciente que voy a dejar hospitalizado o no? Primer punto que vamos a definir. ¿Qué nos va a ayudar muchísimo a definir esa hospitalización? Obviamente los signos vitales, chicos. O sea, esto es el ABC. El ABC, ustedes tienen que grabarse eso. No es miro la placa del vecino, no, listo, tiene un blog. Chao, que se interne, que haga esto. No. La placa es la placa. Vos tenés que ver qué paciente tiene esa placa. Es como ver un laboratorio aislado. Ves un laboratorio aislado y no tenés idea de qué paciente es el que tiene ese laboratorio. Recuerden que los métodos complementarios son eso, son complementarios. Hablando de los signos vitales, no es lo mismo un paciente que viene con 39 grados a un paciente que viene con 37 grados. No es lo mismo un paciente que tiene una saturación de oxígeno de 93%, de 95% aire ambiente, a un paciente que tiene una saturación de oxígeno de 80%. No es lo mismo un paciente con tiraje a un paciente sin tiraje. No es lo mismo un paciente con cianosis periférica a un paciente sin cianosis. O sea, seamos, correctos, por decirlo de alguna forma, aunque nada es tan correcto nunca, pero tengamos la capacidad de poder valorar qué paciente vamos a tratar y qué decisión vamos a tomar, no solamente en función de lo que el paciente nos dice que tiene, sino en función de lo que nosotros estamos viendo. Bueno, dentro del cuadro sindrómico vamos a valorar si es un síndrome clínico distinguible de un no distinguible, que ahí nos va a diferenciar la neumonía típica versus de la típica. La típica ocurre en un 20 a 40% de los casos, define un grupo de microorganismos que son el micoplasma, la clamidia y la legionela. En el 90% de los casos se trata de estos tres. Estudios de cohorte, observaciones, beneficio para cubrir ambas etiologías, que es para valorar cómo vamos a tratar estas neumonías. La típica suele cumplir con estas características: comienzo súbito, tos por lo general con expectoración purulenta, ¿sí? Dolor torácico y pleurítico, signos de condensación pulmonar, matidez, aumento de las vibraciones vocales, el soplo tubario y los estertores. Nunca 2 más 2 es 4 en medicina, pero la presentación más comúnmente clínica es esa. Dentro de las atípicas, el comienzo es más gradual, por lo general la tos es seca, la tos sí es muy orientativa, chicos, muy orientativa. La neumonía típica es una tos bien catarral, llena de moco. En cambio, la atípica es una tos bien seca, una tos tipo irritativa, puede generarles gran confusión con las patologías de la vía aérea alta, como las laringitis, como las traqueitis. La respiración suele ser superficial. Hay muchos síntomas extrapulmonares y esto es lo que más me parece que se relaciona con la presentación atípica, como cefalea, mialgia, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea. Vamos a seguir con la otra porque esto se repite, porque ahí habla de nada más que lo que
puntualiza son los ambulatorios. ¿Cuál es la conducta que vamos a tomar con un paciente con una neumonía aguda de la comunidad? En primer lugar, como les dije, determinar si es típica o atípica, y dentro de las neumonías típicas o atípicas, la gran mayoría se tratan de forma ambulatoria, ¿sí? Del 30 al 50% de los pacientes internados son de bajo riesgo. La internación obviamente duplica los costos. Cuando definimos un tratamiento ambulatorio, cuándo hospitalizamos un paciente y dónde lo hospitalizamos. Y ahí vienen los índices de severidad, ¿sí? El índice para neumonía, que tiene que ver con el factor demográfico, con las enfermedades coexistentes, con los hallazgos del examen físico y con el hallazgo del laboratorio y de las radiografías. Esto está actualizado en las últimas guías, pero me pareció sumamente, digamos, práctico ponerles esto porque es algo que no ha cambiado mucho en las últimas guías, sobre todo de neumonía puntualmente. No han cambiado mucho los tratamientos, no han cambiado mucho la definición de cuáles son los pacientes que vamos a internar y cuáles no. Y me parece que esto a ustedes les da una forma fácil de entender cuáles son los pacientes que van a hospitalizar, cuáles no, y en cuáles yo voy a hacer un tratamiento ambulatorio y un control ambulatorio y nada más, que es lo que venimos hablando. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos puntos. El factor demográfico y las enfermedades coexistentes. Dentro del factor demográfico hay que tener en cuenta si es hombre o es mujer, ¿sí? En los hombres es la edad del paciente y en la mujer es la edad menos 10. O sea, por ejemplo, una mujer como yo de 40 años, soy una tabaquista esporádica y soy asmática, soy una asmática estacional, se me tiene en cuenta mis 40 menos 10, ¿sí? Cambio el hombre es la edad en años. Y los pacientes geriatrizados, más 10 años. Las neoplasias, las hepatopatías y todo aumentan el factor coexistente en 30. Ya vamos a ver después cómo se cataloga esto para que puedan entenderlo. Es un poco lo que hablamos al principio. No nos vamos a detener mucho en esto porque tampoco yo quiero que lo aprendan en número, sino que tengan en cuenta cuáles son las comorbilidades que van a llevar a que vos tomes una decisión de internar o no internar a un paciente y qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Respecto de los hallazgos del examen físico, acá volvemos a tener más o menos lo que veníamos hablando, la alteración de la conciencia y la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica son las que más puntaje nos van a dar, ¿sí? Cuando se presentan estas tres, digamos, presentaciones clínicas están dentro del cuadro clínico o del cuadro sindrómico del paciente, obviamente aumenta la severidad y aumenta la probabilidad de internación. Yo les diría que un paciente con alteración de la conciencia, con sospecha de un proceso infeccioso, no duden en internarlo porque no sabe si es algo orgánico primario o secundario a otra patología. La temperatura, si es hipotermia o hipertermia con mayor de 40 grados, va a aumentar la severidad. Y obviamente una frecuencia cardíaca con más de 125 latidos por minuto, que es un montón. La gran mayoría de los pacientes que presentan este tipo de cuadros con una afectación moderada de su estado clínico a severo de su estado clínico, no nos olvidemos que todos los signos vitales por lo general se ven alterados y muchas veces, como les dije, la taquicardia, que en este caso puede ser una taquicardia obviamente sinusal, puede estar relacionada no solamente con la fiebre, sino con ese estado hiperdinámico que tiene el paciente. El estado hiperdinámico es una situación donde por diferentes causas fisiológicas todos los órganos o aparatos se ven involucrados en aumentar su gasto. Entonces, por una hipoxemia generalizada, estos pacientes suelen tener un estado hiperdinámico donde hay un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien?
Sí. Bien, perfecto. Y dentro de los hallazgos del laboratorio, que es lo último que nos queda, a ver, voy a hacer una pregunta. Si bien ustedes deben conocer perfectamente en qué consiste, y calculo, porque ya vieron con la Erika, ya vieron insuficiencia respiratoria, así que tendrían que venir duchos con ese tema. ¿Cuál, dentro de los parámetros, dentro de los métodos complementarios, no imaginológicos, sino de laboratorio, puede ser un parámetro muy orientativo, no solamente a definir si un paciente hay que internarlo o no, sino a determinar inclusive, hasta les diría yo, cuál puede ser la progresión de ese paciente si vos tenés esa alteración en el laboratorio? ¿Cuál de estas que ven acá? ¿O qué le pido yo del laboratorio para traducirles la pregunta? ¿Qué le pido yo al paciente que entra con una neumonía que sé que lo tengo que hospitalizar y que muchas veces cuanto más comorbilidades tenga, más útil me va a ser? ¿Gases arteriales? Muy bien, perfecto. Los gases arteriales. A ver, doctor, ¿cómo es tu nombre? Porque no puedo ver quién habla. Agustín. Agustín, dentro de los gases arteriales, ¿qué tenés dentro de los gases arteriales? ¿Cuáles son los ítems? Y la presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Y qué más? Esto nos va a servir para que ya empecemos a hablar de alteración ácido-base. Bicarbonato. Entonces, bien. pH, no se olviden. pH. Presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Presión en realidad es arterial si es arterial, de dióxido de carbono, o si es arterial o venoso el gas, ¿no? Bicarbonato, exceso de bases. ¿Estamos? Esos son los 5 componentes que tiene la gasometría. La gasometría puede ser venosa o puede ser arterial. Obviamente que para definir un paciente que viene con un contexto respiratorio o que viene con una afectación cardiovascular o que a vos te impresiona que puede venir por ahí la mano, no le vas a pedir un venoso. Obviamente que no. Sacale gases arteriales como corresponde, ¿sí? Para que podamos justamente determinar la severidad de este cuadro y la hipoxemia que tiene este paciente. Ahora yo les pregunto algo rápido. Si tengo una afectación primaria del pulmón, ¿quién compensa? Riñón. Muy bien. ¿Y dónde vas a ver la compensación en la gasometría, doctora? ¿El pH? No. No, en el bicarbonato. ¿No? En el bicarbonato, claro, por eso lo pregunto. O sea, si vos tenés una alteración a nivel gasométrica, por ejemplo, acá te dice pH arterial menos de 7,35, está bien, porque es una acidosis. Vos tenés que ver, primero, si es respiratoria o es metabólica. ¿Sí? Siempre. Lo respiratorio está relacionado con el aparato respiratorio y con un contexto que también puede ser cardiovascular, y lo metabólico con el riñón, el 100% de los casos. O casi el 100% de los casos. Entonces, según los síntomas del paciente, vos vas a valorar qué es lo que vas a ir a ver. Si el paciente viene con más síntomas respiratorios, vas a ver la presión arterial de oxígeno. Si el paciente es un paciente renal crónico y de repente viene disneico, vos vas a ver el bicarbonato para ver si es una descompensación de su enfermedad renal o no. ¿Se entiende a dónde voy? Eso igual lo vamos a volver a ver en ácido base. Yo generalmente suelo ser la que doy ácido base y lo volvemos a ver, pero me parece interesante que ustedes empiecen a relacionar una cosa con la otra, si es que todavía no lo hicieron. Bueno, volviendo al pH, volviendo a la gasometría,
El pH puede ser un pH por lo general arterial menos de 7,35 o menos de 7,45, porque también puedo tener una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, que son los cuadros menos frecuentes, pero no, es importante que lo sepan. Los cuadros de acidosis respiratoria por lo general aumentan el riesgo en 30. Estos son valores para que ustedes al final puedan ver cómo vamos a definir el riesgo. El BUN mayor de 30, que es lo que acabamos de hablar, ¿sí? La natremia, obviamente, los pacientes con hiponatremia son pacientes que siempre se complican, menos de 130 miliequivalentes. Pacientes con una glucemia de mayor de 250 miligramos por decilitro, o sea, un paciente que puede tener una diabetes descompensada, puede estar haciendo un debut diabético secundario a esa neumonía. Un hematocrito menor de 30, o sea, todos aquellos casos donde los pacientes evolucionen con algún síndrome anémico de causa primaria o secundaria, eso es indistinto. Una PaO2 menor de 60 miligramos, 60 milímetros de mercurio, perdón. Una saturación de oxígeno de menos de 90, relativo en aquellos pacientes EPOC, y derrame pleural. ¿Cómo vamos a catalogar el índice de severidad? De esta manera. Paciente con neumonía, tiene más de 50 años, sí, directamente lo pone dentro del riesgo 2, 3, 4, 5, de acuerdo al score total que tienen todos los puntos que vos acabas de sumar. No tiene coexistencias como neoplasias, hepatopatía, insuficiencia cardíaca, ACV, insuficiencia renal. Tiene un examen físico normal o anormal. Volvemos a lo mismo que vimos recién: alteración de la conciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, pulso. Entran dentro de los riesgos clase 1. A ver, esto es un algoritmo, chicos, y es como todos los algoritmos. Insisto con algo que yo les digo siempre a los chicos en el práctico. A ver, voy a hacer un paréntesis 2 segundos con algo para mí muy importante y siempre trato de transmitírselo. Primer punto. Hay una forma muy diferente de poder definirnos nosotros como médicos. A la hora de decir, ¿somos solamente médicos o somos seres humanos que hacemos medicina? Hay un concepto totalmente distinto de eso, totalmente distinto. Si bien nos manejamos con un librito que es igual acá en la China y en todos lados, con algunas vicisitudes propias del contexto epidemiológico, social y económico de cada país, del lugar del mundo donde te encuentres, trabajando, por supuesto que es importantísimo, pero la medicina en sí, científica, propiamente del libro, es igual. Ahora, hay una parte muy distinta que es la que nosotros desarrollamos en la práctica, ¿sí? En la cancha es donde nosotros se va a ver realmente qué tipo de profesional vas a ser, que tiene muchas veces que ver con el tipo de ser humano que sos, sin ningún lugar a duda. Es más importante que seas un humano zarpado y que eso te desarrolle como un profesional zarpado dentro de lo que vos puedas, a que seas un burdo y como profesional creas que sos top 10. No. Acá el tema está en poder desarrollar desde la parte científica nosotros todo lo que nosotros traemos como seres humanos también, para poder ver qué paciente es el que tengo al frente, qué tipo es el que estoy teniendo al frente. ¿Me estoy dando cuenta que es un tipo que va a cumplir con el tratamiento o no? ¿Me estoy dando cuenta que es un tipo que está solo en la casa y no se va a poder servir ni un té? ¿Ni alguien que le pase el termómetro para tomarse la temperatura o no? ¿Es un viejito que vive solo, que no tiene hijos, que no tiene familiares, que lo trajo una vecina de Pepe a la consulta o no? O sea, no solamente nos tenemos que basar en estos algoritmos puntuales. Ay, no, tiene la presión normal, tiene la temperatura normal. Claro, el viejo de Pepe pudo llegar al consultorio, está tosiendo hace 4 días, vive solo, no tiene 2 mangos con 50, ahí se lo va a mandar a la casa. Porque en el score de riesgo no entra. No.
O sea, sin ningún lugar a duda nosotros nos tenemos que manejar con esto. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque nos tenemos que manejar dentro de un contexto paradigmático, porque no estamos fuera de ese grupo. Pero hay un montón de cosas que uno tiene que ir desarrollando para ver qué tipo de paciente, qué tipo de tipo tengo al lado. ¿Cómo esto que le está pasando está influyendo en su vida? ¿Está influyendo en su vida solamente física? ¿Está influyendo en su vida emocional? ¿Está influyendo en su vida social? ¿Está influyendo en su contexto psíquico? Y esto me extiendo a cualquier patología, ¿eh? No estoy hablando solamente de la neumonía, estoy hablando de todo. Entonces, vayan desarrollando desde su parte personal, desde su intuición, desde su forma de ver al otro, desde su actitud y desde un montón de cosas que cada ser humano tiene y puede desarrollar, la capacidad de ver al otro realmente. No solamente quedarme con este score. ¿Por qué? Porque tenemos el sesgo de error es mayor. Recuerden que hay muchísimas patologías que no entran dentro del 2+2. Ningún ser humano entra dentro del 2+2. Ninguno, chicos. Entonces, aprendan esto del libro perfectamente, pero cuando tengan un tipo enfrente, sepan ver qué van a hacer con esa persona. No solamente queden con estos algoritmos que se los tenemos que enseñar de esta manera, ustedes lo deben aprender de esta manera sin ninguna duda, porque así se los vamos a tomar, pero a la hora de salir a ser profesionales, sepan ver al otro. Nada más que eso. Volviendo a esto, acá tenemos los pacientes de bajo riesgo que entran dentro del riesgo 1, 2 y 3, los de moderado riesgo que son los de riesgo 4 y los de alto riesgo que son los de riesgo 5. Ahí está la cantidad de números que suman dentro del algoritmo, ¿sí? De bajo riesgo, riesgo 2 menos de 70, en 71 y 90 y demás. Generalmente los de alto riesgo llegan a tener una mortalidad de más del 27 al 30% con un score mayor en números de 130. Fíjense que eso tiene una numerología y según esa numerología es lo que ustedes van a ir sumando. Obviamente no van a estar con el paciente enfrente, tiene 30, tiene 20, tiene 5, nada. O sea, uno lo va haciendo mentalmente, chicos, a esto. ¿Cuándo hacemos un tratamiento ambulatorio? Pacientes de bajo riesgo clase 1 o 2. ¿Qué pacientes deben ser hospitalizados? En el 100% de los casos, los pacientes que tengan riesgo 4 y 5 y los de riesgo intermedio, que son los pacientes que tienen un score de 3, hospitalización corta o cuidados domiciliarios, que muchas veces tratamos de que sea aquellos pacientes que tienen una familia, que tienen un cuidador, que sabemos que van a hacer un tratamiento. Contraindicaciones absolutas de tratamiento ambulatorio, esto es imposible que ustedes los manden a la casa. Un paciente que tiene una saturación menor de 90, relativo para mí en los EPOC y en aquellos pacientes que ya tienen oxígeno domiciliario, no nos olvidemos que siempre hay un basal. Es lo mismo que el paciente que viene con un cuadro confusional y tiene 85 años. Pará, hermano, no me va a decir que un paciente de 85 años no se olvida dónde deja las cosas. Y son muy pocos los pacientes de 85 años que tienen un estado cognitivo chalo, digámoslo así. O sea, no, la gran mayoría de los pacientes mayores de 70, 75 años, 80 años, son pacientes que por lo general ya empiezan con alguna que otra alteración de la cognición, ni hablar de los que debutan con demencia, ni hablar. Pero la hipoxemia, el 90% aire ambiente, es para mí relativo en aquellos EPOC. La inestabilidad hemodinámica, sin ningún lugar a dudas, condiciones coexistentes que requieren hospitalización, que son las que hablamos recién, o inhabilidad para la tolerancia oral, ¿sí? Esto es importantísimo porque muchas veces lo vemos en los niños, en los adultos, también el riesgo de neumonías por broncoaspiración y en las embarazadas con emesis. Criterios mayores de 1 o de 2, necesidad de ventilación mecánica o shock séptico, menores 2 de 3,
TA sistólica menor de 90, enfermedad multilobar o una PAFI menor de 250. ¿Alguien sabe cómo se saca la PAFI? ¿Qué es la PAFI? ¿Qué es la FI, mejor dicho? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué es la fracción inspirada de oxígeno? La FiO2 o la FI2, como más les gusta. ¿Quién lo sabe? Porque no es lo mismo, chicos. No es lo mismo que vos me digas, no, estuve hipoxémico, pero subí el Aconcagua. Y sí, hermano. ¿Qué es la FIO? O sea, a un paciente ponga una... A ver. Puede ser que sea... Hablen de a uno. Puede ser que sea el porcentaje de oxígeno en el aire. Claro. Fracción inspirada de oxígeno. Es la fracción del oxígeno inspirado. ¿Sí o no? ¿Cuál es la FIO aire ambiente? 21%. En un paciente a cero, a nivel del mar. 21%, ¿no? 21%. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Qué quiere decir? Tiene una... Del total del aire, el 21% corresponde al gas de oxígeno. Muy bien, no nos olvidemos que el gas respirado, o sea, lo que nosotros respiramos es una mezcla gaseosa. ¿Sí? Esa mezcla gaseosa que nosotros respiramos, aire ambiente, contiene el 21% de oxígeno, que es el 0.21. ¿Es así o no? A nivel del mar. A medida que subimos en altura, esa fracción inspirada de oxígeno se reduce, por eso la hipoxemia en la altura afecta muchísimas cosas y un paciente en la altura puede hacer disnea, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria y aparecerte millones de síntomas relacionados con todo lo respiratorio. ¿Sí? Bien, la PAFI se saca con esa fracción inspirada de oxígeno. Termina la clase y busquen. Y a mis alumnos del práctico se lo voy a preguntar mañana si hacemos virtual. Bueno, criterios de 2 a 4, frecuencia respiratoria mayor de 30, una presión arterial diastólica menor de 60, un BUN mayor de 19 tipo 1 y la confusión mental. Esto ya lo vimos. Dentro de los estudios complementarios, ¿cuáles son los 2 estudios complementarios imagenológicos por elección en pacientes con patología respiratoria? Imagenológico. Una radiografía de tórax. Bien, en primera línea, muchísimos beneficios. De paso vamos a hablar un poco de métodos complementarios. La facilidad del acceso, el costo es sumamente barata. Por lo general, por la accesibilidad que tiene, la tenemos en un montón de lugares, la puedes tener hasta en una salita, la puedes tener en un pueblito. Por lo general una máquina de rayos X hay en todos lados y el riesgo obviamente es la radiación que le hacemos al paciente. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, obviamente no es un paciente que lo vas a irradiar 20 veces, tampoco aquellos pacientes que internamos, nosotros le hacemos una radiografía hoy, otra pasado mañana, otra, no, eso también chicos, no se hace de esa manera ni se usa de esa manera. Pensemos que todo proceso inflamatorio tiene un tiempo de resolución para que todas esas sustancias de la inflamación reviertan. Entonces, en una neumonía con un bloc neumónico franco, que vos lo ves en la radiografía de ingreso, no le vas a repetir la radiografía a las 48 horas porque te vas a encontrar con el mismo bloc. No le diste ni tiempo a resolverlo.
Entonces, ¿la radiografía sirve como un factor pronóstico en un paciente hospitalizado? Para nada, ni siquiera en los ambulatorios. Ahora, si dentro de esas 48 horas que vos lo mandaste a su casa, el paciente cambia su estado clínico, cambia la evolución, cambia la auscultación de ese paciente, ahí sí, si no, no. ¿Estamos? ¿Y qué otra cosa dentro de imágenes? La radiografía de tórax y qué más. ¿Qué más? Dentro de lo imagenológico. Y ustedes dicen, bueno, listo, acá no me gusta, hay algo que no me cierra, por las dudas le voy a hacer tal cosa. Inclusive pensando en los diagnósticos diferenciales. ¿Qué otro estudio imagenológico tiene fácil acceso y lo podemos pedir en cualquier lado por lo general o en un hospital zonal suele haber? ¿Una fibrobronquial qué va a hacer? No, un ataque, ¿no? Un ATAC, claro, un ATAC. Una tomografía, ¿sí? Una tomografía de tórax simple, ni siquiera es necesario que la hagas contrastada si vos no sospechás nódulo pulmonar ni patología maligna, o sea, una tomografía, o sea, quédense con esas dos estudios complementarios como de referencia para pacientes con patología respiratoria en primera línea. Obviamente todo lo que está ahí, hemocultivo, cultivo de esputo, fibrobroncoscopía y biopsia, es todo lo que vamos a hacer de acuerdo al contexto clínico que tenga el paciente. El paciente que vuelve a hacer una radiografía y te parece que tiene más un nódulo pulmonar parailiar, ¿para qué le vas a hacer un esputo? Si no tose. ¿Sí? O sea, si te parece que puede ser algo más neoplásico, más vale hacerle una tomografía o fíjate la posibilidad, si tiene ocupación bronquial, de hacerle una fibrobronco en todo caso, hablar con el cirujano de tórax o con el neumonólogo que le haga una fibrobronco. Si en la tomografía tengo una imagen más nodular, espiculada y demás, que tiene acceso bronquial y le puedo hacer una biopsia. Si me parece que es más algo relacionado con la pleura, que puede ser un mesotelioma, pongamos, veamos si podemos hacer una biopsia. O sea, de acuerdo a lo imagenológico y a la presentación clínica es hacia donde nos vamos a dirigir, ¿sí? No todos los pacientes le hacemos hemocultivo, no todos los pacientes le hacemos cultivo de esputo. El cultivo de esputo es sumamente útil, pero no le hacemos en un paciente sin comorbilidades que viene tosiendo con expectoración mucopurulenta de hace 48 horas. Vení que te hago un cultivo de esputo por las dudas. No, es un paciente que tiene que tener comorbilidades, que tiene que tener alguna enfermedad de base o una evolución clínica tórpida, que ya cumplió un tratamiento, múltiples tratamientos y no responde, que imagenológicamente hay algo que no te cierra, que viene bajando de peso y puede corresponder a una patología totalmente que compromete su sistema inmunitario desde otro punto de vista, como un citomegalovirus, como el VIH, chicos, el VIH es impresionante la cantidad que vemos de pacientes con VIH, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la presentación clínica y de acuerdo al paciente que tenemos, es el tipo de imágenes que vamos a decidir o el tipo de estudio complementario que vamos a pedir. Como primera línea, la radiografía en primera línea, tomografía en segunda línea y después todo lo demás. Un laboratorio, un paciente ambulatorio se lo puede hacer fácil, es de fácil acceso y es algo que el paciente suele hacerse sin reclamar absolutamente nada. Todo paciente ambulatorio le vamos a pedir un laboratorio y no, volvemos a lo mismo. Evaluamos el contexto social, evaluamos la presentación clínica, evaluamos, si se quiere, muchísimo todo el cuadro sindrómico. ¿A todos los pacientes lo vamos a hemocultivar? No, volvemos a lo mismo. Paciente que sospecho que pueda haber hecho una sepsis, una septicemia, paciente que sospecho que pueda haber circulación generalizada de gérmenes, pacientes en hemodiálisis, por ejemplo. ¿Estamos? Siempre tenemos en cuenta todas esas cosas. Diagnósticos diferenciales. Los pacientes, acá voy a hacer una cosa puntual que a mí me parece siempre muy interesante en este punto decírselo. No se olviden nunca, pero nunca,
en pacientes que vienen con fiebre, que vienen con descenso de peso, que vienen con de pronto mucha tos y no han cedido en un tiempo o han repetido patologías respiratorias en los últimos meses y no resuelven del todo, sobre todo en mujeres que pueden tener algún tipo de artralgia o algún tipo de mialgia, el contexto psíquico de esa paciente, no se olviden de las enfermedades autoinmunes. Así les digo, no se olviden, ténganlas siempre ahí, dando vuelta, porque es impresionante la cantidad de pacientes que diagnosticamos con enfermedades autoinmunes cuando el médico lo piensa. Porque si no los catalogamos dentro de alguna patología infecciosa puntual, no lo encontramos más. Entonces, epidemiológicamente, vean qué paciente tienen al frente. Siempre. Las vasculitis, las neumonitis, las bronquiolitis, las neumonías eosinofílicas, las neoplasias y las neumonitis por medicamentos. Acá también, para mí faltan todo lo que tiene que ver de origen cardiovascular, sobre todo las de presentación brusca, todos los cuadros congestivos de origen cardiovascular y todas las patologías que evolucionan con síndromes obstructivos, como el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Toda patología que evolucione con síndrome de distrés respiratorio del adulto, para mí, tiene que hacer diagnóstico diferencial con neumonía. Dentro de los etiológicos, ahí tenemos que, obviamente, diferenciar entre los pacientes ambulatorios, que es lo que estábamos hablando, y los pacientes no hospitalizados y los pacientes que ya directamente están en UTI. A la cabeza siempre el Streptococcus pneumoniae, después viene el Haemophilus influenza, la Legionella y el Mycoplasma como en una segunda línea, y el Aureus, que aumenta obviamente en los pacientes con neumonía grave. Todos los virus, miren el porcentaje, 17.3% de pacientes ambulatorios, aquellas de causa mixta y aquellos pacientes que pueden no tener una etiología puntual, sino a veces diferentes causas. Pero a la cabeza, Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza como segunda causa, los virus y el Staphylococcus aureus, que aumentan aquellos pacientes con neumonía grave o en UTI. Mucho más aquellos que tienen algún tipo de afectación de la piel, obviamente, como un catéter, como colocación de vía central, como en alguna lesión en la piel y demás. Condiciones relacionadas con los patógenos y las personas, digamos, los pacientes con más de 60, 70 años, el neumococo, los virus respiratorios, el Haemophilus, el Staphylos, bacilos gram negativos, la Legionella y los anaerobios. Ancianos residentes de asilo, tenemos los mismos, neumococos, Staphylo, ahí aumenta el grado de bacilos gram negativos, Staphylo, anaerobio y la pseudomonas, chicos. Por Dios. Los pacientes geriatrizados, escarados sobre todo, piensen en pseudomonas, porque si no le pones una antipseudomonal, sonamos. EPOC y fumadores, acá aumenta el riesgo de que pueda ser una moraxela, y en el alcoholismo, los anaerobios y los bacilos gram negativos aumentan en su capacidad patógena. Después, todos los pacientes que tengan el riesgo de broncoaspiración, esputo maloliente o mala higiene dental, periodontitis y demás, los anaerobios por excelencia. NAC muy grave, neumococo, legionela, bacilos gram negativos, influenza, Staphylo aureus y la pseudomonas de nuevo. En la cavitada siempre anaerobios como primera línea, el Staphylo y los bacilos, neumatocele, Staphylo, y en el empiema los anaerobios a la cabeza. Enfermedades estructurales, como aquellos pacientes con fibrosis quística o con bronquiectasia. La primera es la pseudomonas. Todo paciente que tenga alguna enfermedad estructural, siempre piensen en pseudomonas y en el aureus, que son los más relacionados. Comorbilidades
con cualquier tipo de enfermedad debilitante, neumococo, influenza y bacilos gram negativos, VIH sin inmunodepresión severa, neumococo y Haemophilus influenza, en los pacientes que tienen algún tipo de dispositivo, Staphylo aureus, que ya les dije, y anaerobios, y en los esplenectomizados el neumococo. Esto ya lo hablamos más o menos recién. Vamos a avanzar un poquitito más porque ya son las 9 y vamos medio lentejo. Criterios de alta. Volvemos a lo mismo que hablamos al principio. Todo lo vamos a evaluar en el contexto de la evolución del paciente y en la respuesta clínica. Muchas veces, cómo nos manejamos en una sala de internación, no de cuidados intensivos ni de cuidados críticos, sino una sala clínica común. Muchas veces evaluamos al paciente a las 48 horas. O sea, en la respuesta antibiótica, recuerden que empieza por lo general después de las 48 horas, entonces suele ser como parámetro evaluar al paciente en su evolución clínica a las 48 horas. En un paciente internado, por supuesto. Y en un paciente ambulatorio también lo pueden hacer de la misma manera. Lo reevaluamos, le decimos en 48 horas te quiero ver, comienza con esto, hace esto, todo lo que corresponde a la educación clínica, a la educación médica, y lo reevaluamos a las 48 horas. Es muy común que sea ese el tipo de conducta que tomemos. Evaluamos cómo está su ingesta, evaluamos de nuevo la nutrición y la hidratación, el estado de la conciencia y si tiene algún otro síntoma actual que a mí me llame la atención y en este momento requiere internación. Dentro de las recomendaciones de antibiótico terapia. Antes de hablar de esto, a ver, una cuestión muy puntual. En los pacientes con neumonía aguda de la comunidad, como primera línea, en un paciente con una neumonía típica versus una atípica. ¿Cuáles son las dos grandes líneas de tratamiento que vamos a tener? Un paciente ambulatorio con una neumonía típica, ¿qué le darían ustedes? A ver. ¿Qué les dan? ¿Alguna vez vieron un paciente que se vaya con una neumonía y le digan, bueno, tomate esto? Qué tema, ¿eh? El fármaco, mamacita. Le dan lo mismo. Típico, atípico, toma, llévate esto, fíjate cómo te va. Chicos, uno no me va a decir, ¿nunca le dieron a ustedes? Ah, a mí me dieron tal cosa, doctora, a mi hermano le dieron tal cosa, a mi mamá. Bueno. Por lo general, toda la primera línea corresponde a las cefalosporinas. Las cefalosporinas se usan la gran mayoría de los casos para los pacientes, sobre todo aquellas cefalosporinas de segunda generación y de tercera generación para los pacientes ambulatorios los de segunda e internados los de tercera en las típicas. ¿Qué se le puede asociar? Un macrólido o una fluoroquinolona o darle directamente una fluoroquinolona. En pacientes que entran dentro de, digamos, de los pacientes que van a tener una neumonía más severa o que tienen algún tipo de comorbilidad, que son los BETs, beta-lactámicos, inhibidor de la beta-lactamasa, como el amoxiclavulánico, más un macrólido que puede ser eritro o clarito. Ahí asociamos. ¿Por qué? Porque la presentación clínica me está hablando de que puede haber tanto gérmenes típicos como atípicos. En cambio, si es de mayor severidad, cefalosporinas de amplio espectro, como la cefotaxina, la cefoperazona, o un beta-lactámico en el caso de ya necesitar un IBL, como por ejemplo los casos donde hay
estafilococo o pseudomonas, piperatazo, más un macrólido o una fluoroquinolona. Los pacientes que los vamos a internar y vamos a comenzar un tratamiento por lo general con tazo, que no tienen riesgo de broncoaspiración, o sea, que no hay anaerobios, por lo general el primer esquema de elección es piperatazo. En un paciente que vamos a internar en una sala clínica que no tiene tantas comorbilidades y no tiene un riesgo como pasar a un cuidados intensivos, de elección para comenzar el tratamiento es una ceftriaxona por lo general, internado, ¿no? Y según los factores modificantes, por ejemplo, una neumonía por broncoaspiración, ya pasamos a un antipseudomonal sí o sí, o un bentalactámico, como cefepime, carbapenémicos, o el tazo más un aminoglucósido con una fluoroquinolona, ¿sí? Y en aquellos pacientes que tengan directamente enfermedad estructural, piperatazo, carbapenémicos, cefepime, y en los alérgicos la fluoroquinolona, ¿sí? Esto es lo que ya hablamos, control clínico, acá dice a las 72 horas, pero yo le recomendaría que sea a las 48 horas, revisión del tratamiento, serología, fibrobroncoscopía, tomografía de tórax en el caso de que no haya respuesta, ¿sí? Diagnóstico diferencial TBC, sea bronquioalveolar, linfoma y virus, con respuesta, evaluación con RX a las 3 días, sin resolución, TAC, con una resolución parcial, control a los 15 días. Es lo mismo que acabamos de decir, no se le hace la radiografía de control para ver cómo va el proceso. No, si el paciente viene bien, no se le repite la radiografía hasta que el paciente termine el tratamiento y después de los 15 a 20 días que resuelve el proceso inflamatorio. Si no, no nos sirve. En aquel paciente que tiene una mala evolución clínica, sí. Complicaciones, derrame pleural, empiema, formación de abscesos pulmonares, formación de cavernas y neumotórax espontáneo. A ver, esto lo habíamos puesto en algún momento cuando armamos esto, como para hablarles un poco de todo el factor ético que tiene que ver con cuándo vamos a decidir qué tipo de pacientes vamos a tratar y qué no, pero yo lo que quiero decirles es que ya lo veníamos hablando, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Vamos 2 segundos a hablar un poco de cómo decidimos las imágenes que vamos a hacer, para hablarles un poco de imagenología, clínica del paciente, antecedentes y la evolución. Los pacientes no inmunodeprimidos de los inmunodeprimidos, y en los no inmunodeprimidos, obviamente, valorar si la neumonía es de la comunidad, extrahospitalaria o intrahospitalaria. Eso ya lo hablamos, ¿sí? Vamos a ir a ver un poquitito de imágenes, como para que ustedes vayan viendo de qué se trata esto. Dentro de la presentación clínica de los pacientes de las neumonías típicas y de las atípicas, ¿cuáles son los signos radiológicos más comunes en los pacientes con una neumonía típica y qué es lo que podemos ver en algo que se llama disociación clínica radiológica en los pacientes con las neumonías atípicas? A ver, ¿quién sabe? Recuerden que si me contestan por escrito no lo puedo ver, porque yo no puedo ver. Yo estoy viendo mi presentación nomás. A ver, ¿quién me estaba por contestar? Creo que en una neumonía típica vamos a ver un síndrome de condensación, vamos a ver condensación en un lóbulo pulmonar. Bien. ¿Qué corresponde el síndrome de condensación, doctor? ¿A qué le llama síndrome de condensación? Hablamos burdamente. Vemos tal cosa, doctora. ¿Cómo es una condensación en una radiografía? A lo burdo vamos, ¿eh? Porque todos decimos condensación, y yo te puedo
pero firmar que el 30% de tus compañeros no saben cómo se ve una condensación. Por eso a mí me gusta dar presencial esta clase, porque es tan lindo poder explicar cómo se ocupa un alveolo, cuál es el ruido, y a mí me encanta eso, pero no se los puedo explicar acá. Entonces, pero pensémoslo rápido. Si vos tenés ocupación alveolar, ¿qué va a pasar con el rayo? No pasa. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros veamos negro, para decirlo burdamente, ya sea en la radiografía o en la tomografía, es donde el rayo pasó. Todo lo que nosotros veamos blanco es porque el rayo X se detiene, choca con eso, entonces cuanto más solidez tenga, más blanco lo vamos a ver. Entonces el síndrome de condensación es una radioopacidad parenquimatosa, ¿o no? Sí. Entonces es algo que vamos a ver dentro del parénquima pulmonar de color blanquecino, o sea, cada vez más blanco, de acuerdo al grado de condensación que tenga. Cuanto mayor afectación alveolar tenga, por lo general, o el tamaño más grande lo vamos a ver en la extensión del pulmón. Puede ser en un sector del pulmón, que son las neumonías más comunes, pueden ser lobares o multilobares cuando ocupan más de un lóbulo.